noches. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por unirse a esta sesión. Estamos en la tercera sesión del Círculo de Lectura de Post 7, Desbordes, Undoing Borders. Y queremos agradecerles a todos, a todas por acudir a esta llamada, a esta invitación. Queremos agradecer también a todas las personas que ya nos acompañan en varias sesiones, que han estado en 2 o 3 sesiones y que ya son parte de este espacio y de este círculo de lectura. Mi nombre es Bernarda Trócoli, yo soy la coordinadora de la revista Posts y quiero dar las gracias y la bienvenida a todos los equipos y las personas que hacen posible este espacio. Hoy nos acompaña Ana María Garzón, es la directora de la revista Posts. Hoy nos acompaña también Juan Sebastián Jaramillo de la plataforma digital Radio Cocoa, que es la plataforma con la que coproducimos este espacio. También nos acompaña hoy Felipe Vargas. Felipe es parte de Radio Cocoa y hoy nos ayudará y nos apoyará en toda la gestión técnica de esta sesión. Quiero también dar la bienvenida y agradecer al equipo de USFQ Press, que es nuestra casa y que nos apoya siempre con la realización de estos eventos y la producción de estos espacios. Así que bienvenidos a todos. Quiero dar también la bienvenida y un gran agradecimiento a los autores que forman parte de esta sesión y que nos acompañan hoy. Pero quiero hacer primero un anuncio que es importante. En la sesión del día de hoy no nos podrá acompañar Francisco Navarrete Sitja, que era uno de los autores que serían parte de esta sesión. Por motivos de salud, Francisco no nos podrá acompañar hoy. Le mandamos toda la fuerza y un gran saludo en su proceso de recuperación, pero les invitamos a revisar su texto, les invitamos a descargar y también a explorar este lenguaje indisciplinado que presenta Francisco. Y Francisco nos presenta el texto Tu materia es la confluencia de todas las cosas, que es un texto poético y un ensayo visual. Es un texto que reflexiona sobre las marcas, bordes y vestigios dejados por las representaciones coloniales y la identidad nacional de Chile. Así que les invitamos a explorar este texto también. Quiero saludar a Ornella Barones Ayoko y a Santiago Díaz, que son los autores que nos acompañan en esta tercera sesión del Círculo de Lectura. Así que, Feli, si podemos ver a Ornella y a Santiago en este momento, por favor. Ornella, Santiago, ¿cómo están? ¿Desde dónde se conectan hoy? ¿Cómo se sienten? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Sí? Buenas. Hola. Bueno, conversando desde Argentina, en mi caso desde Necochea. Y ahí el compa. Y hola, perdón, ahora sí me estaba. Yo desde Argentina también y de ahí cerquita de la costa de Mar del Plata. Estamos a una diferencia, creo que de, ¿cuánto? 50, 60 kilómetros. 120. 120 kilómetros. Pero muy bien, felices de estar acá y agradecidos por este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos hoy, también por ofrecernos esta otra mirada y esta otra experiencia de su texto. Y hemos llamado a esta sesión Lenguajes Indisciplinados. Y la hemos llamado así porque creemos que es un buen nombre para poner a dialogar dos textos desbordados en su forma y en sus procesos de creación, textos con texturas que dan volumen a algunas palabras, que tachan algunos elementos, que incorporan narrativas visuales, que coquetean con formas de escritura no tan académicas, que son fruto de conversaciones y monólogos internos, que generan encuentros inesperados entre ideas y referencias, que cruzan los límites entre disciplinas. Y son textos que nos permiten reflexionar sobre los cuerpos, sobre las sensibilidades de los territorios, sobre el extractivismo y sobre las distintas y diversas formas de producir conocimiento. Así que ese es el nombre de nuestra sesión. Con ese tema paraguas vamos a abrir esta conversación. Y ahora quiero dar paso a Ana María para que ella nos pueda presentar a los autores que nos acompañan el día de hoy, que nos pueda dar más información y una introducción también a la actividad y al trabajo de estos autores, autoras. Y después Juan Sebastián nos va a hablar un poco sobre el texto que revisaremos hoy
y sobre la dinámica de esta sesión. Así que doy primero paso a Ana María con los perfiles de los autores y después doy paso a Juan Sebastián, que nos va a hablar del texto. Así que Ana María, bienvenida. Gracias, Bernie. Qué gusto estar con ustedes hoy. Esta es nuestra tercera sesión y creo que es súper emocionante lo que Bernie, el equipo de Radio Cocoa, con el apoyo de USF Coopers están logrando para la revista. Creo que a veces las revistas académicas son particularmente herméticas y solo se publican y se quedan ahí. Y el trabajo que ustedes están haciendo de activar nuestra revista creo que es particularmente bello y nos está ayudando a crear una linda comunidad. Entonces, gracias. Igual gracias a Ornella y Santiago que nos acompañan hoy. Creo que el texto que presentaron en la revista es uno de esos textos particulares que entran no solo dentro de la convocatoria, sino dentro de lo que aspiramos como revista desde que empezamos a publicar en el 2015, que es pensar cómo indisciplinamos de alguna forma el trabajo académico, puesto que el COCOA, el colegio donde se crea la revista, el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas, es una mezcla también particular de disciplinas, de formas de producción, de formas de pensamiento, y el texto que nos propusieron entraba a conversar de una forma desafiante con la academia, de una forma desafiante con los mismos principios y procesos de investigación. Entonces, gracias por ese trabajo. Y bueno, les cuento un poquito sobre Ornella y un poquito sobre Santiago. Ornella actualmente está estudiando su doctorado con una beca del CONICET, es un doctorado en educación en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Trabaja como profesora y diseñadora en comunicación visual en la Universidad Nacional del Plata y también en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Mar del Plata. Y Santiago, igual de Argentina, también está cursando su doctorado en educación por la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Es docente de la literatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente en el ISFD 84 y ISFD 19 de la Universidad Nacional del Plata. Es investigador independiente e indisciplinado de prácticas corporales performáticas y estético-educativas. Y eso también es curioso, o sea, desde una posición de educadores, pensar en la investigación con gente de un colegio de comunicación y artes contemporáneas. Creo que los vínculos que se crean son interesantes, son estrechos y nos ayudan también a pensar en cómo desde nuestras propias prácticas vamos indisciplinando nuestras propias disciplinas. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y espero que disfruten la sesión. Sigamos con Juanse. Gracias, Ana María, y aprovecho para saludarte y saludar a todos los presentes acá. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que va el texto de Ornella y Santiago. El texto se llama Un desintento fugitivo de abordar los desbordes. Aquí Ornella y Santiago nos presentan una narrativa desbordante que da volumen a algunos grafos, tacha otros e incorpora narrativas visuales como un lenguaje en sí mismo. Aquí los autores reflexionan sobre las sensibilidades múltiples de los cuerpos y territorios, los contextos extractivistas y capitalistas y las instituciones educativas y la academia en general. Quisiera también contarles un poco cómo va a ser la dinámica. A continuación, Ornella y Santiago nos van a hacer una lectura performativa del texto. Y si tienen comentarios, si tienen preguntas, pueden ponerlos en el chat o también hay esta opción de levantar la mano. Y nada, la idea es conversar, conocernos, plantear nuestras inquietudes, nuestras ideas. Así que nada, les invito a todos a participar. Y bueno, seguimos con ustedes, Ornella y Santiago. Muchas gracias. Minúsculas notas afectantes. La narrativa aquí presentada es efecto de conversaciones entre los autores. Conversaciones que durante el proceso de escritura escribieron sus cuerpos y territorios. Conversaciones que mantuvieron con sus libros y redes afectivas. Conversaciones que mantuvieron con sus experiencias. Esta narrativa pretende visibilizar los modos de componer posiciones ontoepistémicas, de comprender y hacer mundos, y de constelar les cuerpes que somos.
Esta narrativa pretende también, y quizá ambiciosamente, coquetear con otros modos de escritura, quizá no tan académicos. Desea otorgar volumen a algunos grafos, tachar otros e incorporar narrativas visuales como un lenguaje en sí mismo que no requiere posterior explicación, sin que por ello se trate de una utilización ornamental, banal o superficial de las visualidades. La narrativa desbordante, aquí compartida, es fruto de las afectaciones que venimos cultivando y que, lejos de pretender encapsular o limitar posibilidades, pretende abrirlas, hacerlas proliferar, gestar vectores de pluriversos y encuentros inesperados. Tachar, históricamente entendido como negación negación o o anulación. anulación. Sin embargo, aquí aquí se ha elegido comprenderlo como una línea de pensamiento que atraviesa esas palabras y traviesa conceptos y nos ubica ubica en posición de rumiantes, pensantes, pensantes, deriva, la deriva plural del pensamiento. Miento tachado es el modo en que se evidencia la antesala del pensar. Lo que intentamos hacer es dar cuenta de lo que no de lo que no se ve del ejercicio del pensar. La conversación como modo de pensar nos y a ser, de andar y derivar, de agenciar nos y conmover, mover, en la itinerancia diversa de lo incierto. Incierto, incierto. Conversando vamos caminándonos en la experiencia, tramando el habitar de la frontera, habitar las fronteras es ser en la opacidad. Desbordes, tachado, derramarse, salirse del cauce, sobrepasar, abrumar, superar las previsiones o límites, exaltarse, demostrar los sentimientos fehacientemente. algunas Preguntas desbordantes que nos germinan. Entonces, investigar es un desbordamiento. Sí, claro, un desbordamiento. De diversas formas. Desbordarse, tachado de tiempos, exigencias, compromisos, demandas, límites, limitaciones. Un movimiento que excede la misma condición que determina. Desbordarse también haciendo investigación con las curiosidades, excitaciones, delumbramientos, junto a las luchas, las reexistencias y los territorios que compartimos. Un desbordarse al perder el cauce y restituir los flujos, el modo de encauzarnos, los límites, los tiempos, las experiencias, las sensibilidades, desbordarse y o excederse en los espacios orientados, normalizados, limitados, institucionalizados, racializados, patriarcalizados, academizados. ¿Desbordarnos se nos impone? ¿Se nos impone? ¿Lo buscamos? ¿Lo esperamos? ¿Lo deseamos? ¿Estamos desbordados? ¿O acaso nos tejemos de otros modos? ¿Será quizá que nuestras lanas, filamentos e hilos que tejen la urdimbre de los puntos de vida
cochi atachado. El Emanuel. Excesos o estén por fuera. Si Sí, los bordes bordes habitualmente implican contención, limitación, normalización y orientación. Tal vez armaremos aquí algunos supuestos con los que también creíamos vestirnos. Nos desvestiremos para tocarnos las pieles sensibles y encontrar las sutiles huellas que dan cuenta de que desbordarnos es devenir en conversación junto con los territorios que somos, junto con las investigaciones que estamos haciendo. Investigar se nos presenta como un andar que nos desviste e inviste con la potencia deseante de lo vital. Nos hacemos investigación cada vez que lo desbordante se presenta. ¿A qué nos habilitan las líneas que demarcan nuestras existencias? ¿Qué experiencias definen los bordes? ¿Qué encuentros con lesotros, con lesotres, con los territorios nos permiten? ¿Cómo se desborda una mirada? ¿Cómo se desborda? ¿Qué éxtasis induce una piel erizada? ¿Qué aturdimiento me deja un oído estallado? ¿Qué olores friccionan nuestra médula? ¿Qué rasga la piel del escribir, silencio, grado, trazo? ¿Cómo es la serena calma de una mirada que piensa en medio de la tormenta? ¿Qué expande, expresa, lanza una voz cargada de silencios acumulados, cuando las manos apretadas se abren, sin pedirlo? ¿Cuándo tiembla el alma de corazonar imposibles? Sentimos que hemos propuesto una escritura, un entramado de conceptos, ideas y experiencias que se conjugan en un cultivo fermentado de posibilidades afectivas y comunales, que se irán tejiendo a un tiempo no esperado, pero sí deseado. Nos gusta esta idea de la experiencia sensible de una escritura que se publica y comunica, pensada como posibilidades de descencia, con esa expresión de proliferaciones seminales multisituadas y expansivas, es decir, como lo hacen las semillas, conjuramos desde los desbordes en la evitación del totalitarismo conceptual abarcativo, abrazando afectantes, estalladas preguntas. La rebeldía no es voluntaria. Es un ejercicio de enajenación, sí, de enajenación. Excede las pulsiones. Excede. Atraviesa el torrente sanguíneo y resiste la colonización de ser encorsetadas y academizadas. Desbordamos para efectuar las desicencias como modos posibles de tramar las redes entre algunos que devienen cercanes e indispensables unes a otros, sin comprender tal motivo de agenciamiento.
Tachado, tachado. Y entonces, Los caminos de las itinerancias, de los nomadismos, no son alegres necesariamente, alegres, no, claro. pero sí, 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 sumamente sumamente urgentes, urgentes, muchas muchas veces, incluso incluso irnegociables. innegociables. La convocatoria que hemos dejado en este escrito comienza con su recorrido por las fibras de quien se haya De quien se haya tiempo tomado el tiempo y y dispuesto, dispuesto la sensibilidad para sensibilidad, leer en voz voz atenta, atenta, con voz en alta, presencia de sus cercanos, estas bah, ideas, estas estas palabras ideas. y estos recorridos Recorridos a experimentar. experimentar. Entonces sabremos, cuando nos encontremos, que habremos tejido una trama anterior a todo encuentro afectivo, de afectos Ujú. e ideas, que será la posibilidad de nuevas comunidades por venir. Esas que se van Que haciendo, van haciendo, sí. no No las las que que esperan esperan en un futuro incierto. La La comunidad es comunidad en es acto, en acto, un de encuentro de potencias potencias colectivas. colectivas. La La apuesta, apuesta siempre está en ese dislocamiento, dislocamiento. Sí, en ese claro, desborde, sí. en la frontera habitable, En en el el límite límite rebasado, rebasado, en toda en toda vida que vida, se se expanda expande de más la allá, particularidad particularidad individual, individual, como como las los redes, rizomas, los micelios de micelios IFAS, de los IFAS o corales y corales, colores, como los frondosos frondosos bosques y bosques y selvas selvas maestras que nos que nos piensan y piensan y erotizan erotizan en una comunidad afectiva interespecie. interespecie. Entonces, Entonces, nuestras nuestras experiencias de experiencias vida, de vida, nuestra vida, nuestras nuestras investigaciones, investigaciones, nuestras incluso las investigaciones guías, educativas, incluso, no podrán no podrán modificarse de manera plena en en cada cada registro, registro y en cada paso de lo en que cada paso, curiosa y eróticamente iremos dando, como el como respiro el de vida respiro que de inhala vida que toda la inhala materia del toda la mundo. materia del mundo. Ah, coche, mirá, y tachado. Tachado. Por eso nos Por eso gusta nos decir gusta decir que la investigación investigación erótico vital de nuestro de aprendizaje nuestros aprendizajes es es como como una nube de una arena nube de envolvente. arena envolvente, desorientarse Desorientarse y y perder el perder el pulso, pulso, el el tiempo, tiempo, el espacio, el espacio, ritmo. el ritmo, perderse y no encontrar Perderse líneas de y no horizontes encontrar líneas posibles, de horizontes posibles, sino sino saberse en un saberse portal, en una en una burbuja de burbuja fantasía de y fantasía deseo, y deseo, dejarse llevar por dejarse la llevar por la experiencia, experiencia y transmutar dar los sentidos sentidos. otorgados a lo conocido. Todos nuestros desbordes Orgánicos, orgásticos, opaces, ordinarios, obtusos, osados, o otros, tres. son aquellos señuelos capaces de desgarrar las líneas cerradas, los movimientos predefinidos, Los arcos enjaulados. enjaulados. Todos nuestros desbordes estallan en llamas, liberan potencias y gestan acciones. Devienen cultivando la rabia y La rabia y la rebeldía. rebeldía. Moviente Moviente y y corporante. corporante. Capaz Capaz, de. Capaz tachado, tachado. capaz. Tachado, Capaz tachado. tachado. De ser mayúscula. Y Contagiar, 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 contagiar. contagiar, contagiar, Erótica, contagiar, contagiar. erótica, Erótica, erótica. A les cuerpes cuerpos anestesiades. anestesiados. Bordante. Desbordante, Des,
Desbordame. 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 Gracias. Gracias. Bravo. Increíble lectura. Muchas Bravo. gracias, Santiago y Ornella. Bueno, yo tenía una pregunta que quería hacerles de entrada y es sobre la escritura de este texto, sobre las formas a las que acuden ustedes para escribir este texto y que creo que se vieron reflejadas en esta lectura que hicieron ahorita. Y va hacia este tema que ustedes mencionan desde el principio, que es como querer salirse un poco de la escritura académica y de la academia. Entonces quería, bueno, primero preguntarles de dónde viene esa motivación y segundo, cómo lo habitaron, por así decirlo, porque al fin de cuentas sigue siendo una revista académica, ¿no? Y tiene sus formas particulares que tal vez nos pueden contar ahorita para quienes tal vez no conocen el texto. Eh, y bueno, esas dos preguntas. Todo suyo. Bueno. ¿De dónde viene? Es difícil quizá poder contestar concisamente. Pero bueno, siento que en ambos casos, pero bueno, hay cosas que compartimos mucho claramente. Viene por una incomodidad, ¿no? Una fuerte incomodidad con muchas formas que consideramos que son de una educación moderno-colonial, digamos, que ha pretendido corromper la sabiduría de nuestros cuerpos, de nuestra percepción, de otras formas de narrativa, de pluriversos, y que ha de alguna manera formulado narrativas únicas, ¿no? Que responden a formatos estandarizados y bueno, la academia como parte, digamos, de ese entramado, de esa red de relaciones en conjunción con otras instituciones, digamos, de la vida moderna, ¿no? Como la medicina, digo, la institución como en términos amplios, de la academia expresada en la universidad y en otros espacios. Entonces es como que esta incomodidad se viene gestando, digamos, por la vida un poco institucionalizada, ¿no? Tanto en la calle como en la academia, como que es algo que nos atraviesa profundamente por todos los roles, si se quiere, de nuestras vidas, como docentes, como estudiantes, como madre en mi caso, todo aquello ya tan predefinido, ¿no? Y en este sentido, bueno, lo predefinido para lo que es la investigación en educación, lo predefinido para lo que es la escritura, ¿no? En revistas académicas. Entonces me parece que es un poco como también la posibilidad de permitirse jugar, gestar otras posibilidades, atreverse a lo incierto y como animarse, ¿no? en esa búsqueda, que creo que fue un poco lo que manifestamos acá, como también desvestir un poco la conversación. Eso fue algo que ensayamos mucho. No sé si Santiago quieres añadir algo. Yo creo que está muy bien expresado. A mí la primera impresión que me generó fue este mismo encuentro. Creo que hicimos una buena composición entre nuestras posibilidades de escribir un trabajo apropiado a las condiciones y necesidades de nuestro deseo y encontrarnos con una revista como esta donde está funcionando. Por eso en un momento yo puse bastante énfasis en esta lectura, en el momento en que decíamos la comunidad está sucediendo, ¿no? Está sucediendo ahora en este encuentro. Y creo que esto lo están logrando. Y me parece que estas prácticas descoloniales, descolonizadoras, sobre todo antiacadémicas en algún aspecto, como un ejercicio de reexistencia en las formas de la construcción de los conocimientos, es este reinsertarse dentro de una revista académica que se encuentra con los textos, se invita a encontrarse con los textos. Es muy raro esto en la academia. Yo sé que lo saben ustedes, yo lo celebro, digamos, tengo una linda emoción y una alegría de saber que
que eso ustedes lo están viviendo y eso nos hermana. Pese a que estemos a miles de kilómetros de distancia, eso nos hermana. Por eso yo estoy feliz por esto. Después, en cuanto a nuestra escritura, siempre fue, de hecho, creo que las veces que hemos escrito cosas, hay cosas que no estuvieron tan bien escritas, otras que estuvieron muy bien escritas, como esta, donde empezamos a tejer y empiezan a funcionar. A veces nos generamos a nosotros mismos como algunas, che, bueno, vamos a ponernos, ¿no? Y por ahí, cuando queremos más, no aparece nada. Entonces, ahí es como vivenciamos concretamente que evidentemente el flujo creativo, el flujo de vida que se expresa, en este caso en palabras y en imágenes, va por el lado de lo deseante, por eso el texto está muy habitado por el deseo, ¿no? Por la erotización de los saberes. Y que es, podría decir mucho al respecto de esto, un ejercicio concreto de reconversión de una academia que nosotros hemos heredado del pensamiento moderno colonial europeo y sobre todo de las universidades nórdicas del norte global, que lo que han hecho es deserotizar, ¿no? Estas prácticas, hacernos llevar a un punto donde nosotros ya no queremos escribir más, no tenemos ganas de escribir, escribimos automáticamente, publicamos porque necesitamos publicar. Entonces hay todo un montón de imposiciones que el mismo sistema ortodoxo, vamos a llamarlo así, recto y de la doxa, de la mera opinión, diría, de la vieja y querida tradición platónica, nos lleva a simplemente poder repetir las opiniones de los demás y no liberar un poco algunas intenciones afectantes que impliquen a otras personas y contagien un poco de todo esto. Bueno, podría seguir, pero vamos a charlar, que hablamos tanto de conversar en el texto que lo que queremos es conversar. Y mencionan ustedes esto en el texto, ¿no? De cómo las formas de vida capitalísticas, lo dicen ustedes, afectan también a las formas de producción de saber, ¿no? De conocimiento en la academia. Eso me pareció a mí bastante interesante. Es algo que yo en lo personal no lo había pensado mucho. Y a propósito de lo que mencionabas del texto y las imágenes, Santiago, quería hacerles otra pregunta sobre las imágenes que se ven en el texto, si tal vez nos podrían contar un poco sobre estas, qué tienen que ver con el texto, cómo las producieron. Y no sé si, Feli, tienes a la mano las fotos para que vea el público. También hay un desborde en esas imágenes, ¿no? Hay todo un proceso de desbordes y trabajaron en conjunto con un actor también, ¿no? Esto también es fruto de una colaboración con alguien de otra disciplina, entonces sería chévere también escuchar esas historias. Un abrazo paltano. Sí, quedando por acá. Bueno, el actor es mi compañero. y bueno, cuando estábamos escribiendo el texto, digamos que también pensamos que no, que no nos alcanzaba con la narrativa escrita, digamos, ni aunque la tacháramos y trabajáramos como la multidimensionalidad de la palabra o de las palabras y de los caracteres, sino que también como que buscamos un poco afectar esto de los lenguajes visuales, la narrativa, como también un poco esta miscelánea o este sincretismo de vincular el lenguaje, digamos, visual, ¿no? Y el lenguaje literario, por así decirlo, como estas narrativas, vincularlo y contagiarlo entre sí, digamos, no volver a generar esta utilización tan habitual de las imágenes como una apoyatura, digamos, o como una decoración, o como algo que hay que explicar, por eso también hacemos referencia a eso en el texto, sino que las imágenes pudieran completar o complementar, más que completar, parte de los sentidos que se escriben, así como al revés, ¿no? Como que las imágenes pudieran ser completadas con los textos. Sí, ahí, bueno, sí. decir algo muy concreto con esto, que es una de nuestras grandes preguntas epistémicas en nuestras investigaciones en educación, y en este caso en el artículo fundamenta esta idea, ¿no? La pregunta por cómo construimos saberes. Y bueno, por eso la idea de no generar una jerarquización histórica de lo que nosotros fue el letrismo,
¿no? De la construcción desde la gramática de Andrés Bello en 1848 en adelante, la hegemonía de la palabra como formadora de saberes. Entonces me parece que acá hay una práctica de corrimiento, de desborde de ese tipo de imposiciones. Perdón, era como para... No. Y bueno, y con la fotografía también, digamos, como está experimentándose un poco esto, ¿no? De también la fotografía que no busca objetualizar, digamos, que no busca definir, ¿no? Que no busca una imagen definida, concreta, visible, con alta definición, digamos, como a la que pretende acostumbrarnos este sistema, sino que lo que pretende es buscar como movimientos u otras percepciones posibles, ¿no? Entonces juega con las luces, juega también con los desbordes en los límites, juega con los desbordes en la mirada, juega con los desbordes en los tiempos, eh, con los desbordes que nos provocan nuestros mismos planos, ¿no? Corporales, digamos, esas afectaciones del entorno. Entonces, bueno, también es un poco también el juego, como la diversión de jugar con la cámara y encontrar otras imágenes posibles, eso, jugando en el bosque. Y que dan como, a mí al menos en lo personal me da como una sensación de, no sé, como de vacío, de éter, así, no sé. Bueno, también quería preguntarles a propósito de lo que mencionaron, eh, sobre estos otros tipos de conocimiento. Ustedes mencionan en el texto los conocimientos del cuerpo, ¿no? Y de los cuerpos y cuerpas. Y, y es algo que en realidad hacen bastante énfasis, de hecho, en una parte. Entonces, no sé, podrían tal vez contarnos un poco sobre estas ideas que tienen ustedes sobre el conocimiento del cuerpo, más allá del conocimiento formal, por así decirlo. Bueno, todo suyo. No, amigo, dale. Sí, el problema no es empezar, sino cuándo terminar. Claro. Sí, lo corporal, bueno, en mi caso particular, yo me dedico a la filosofía, soy docente de filosofía y ha sido practicante de lo corporal, ¿no? Artista marcial, psicodramatista, no sé si conocen el psicodrama, pero bueno, es una práctica que podríamos llamar terapéutica en algunos aspectos, pero que involucra la dramatización y la puesta en escena de escenas cotidianas y por lo tanto poniendo el cuerpo, ¿no? El énfasis de lo corporal es que históricamente en la educación para lo que nosotros investigamos, resulta que siempre se ha privilegiado. Una pregunta que les haría a ustedes, no sé si son docentes, si tienen algún vínculo o su propia formación, ¿cuántas horas han cursado de materias que tienen que ver con la mente y cuántas con el cuerpo? Y una simple cuenta como esa, la gran mayoría, diría que casi el 90% de las materias que entre educación primaria o educación secundaria tuvieron que ver con la mente. Y el cuerpo quedaba relegado a una especie de, no sé cómo llamarlo, de recipiente, sentado en sillas, claro. Y yo me pregunto por esos cuerpos que quedan ahí y cómo se van domesticando históricamente esos cuerpos y sobre todo dentro de las arquitecturas del poder, de los espacios institucionales que habitamos, cómo es que en definitiva esas afectaciones, esas emociones, esos afectos terminan siendo sumamente comprimidas a una corporalidad, llamémosle encorsetada. Entonces, ante esas preguntas, lo que sigue es cómo construir conceptos afectiva y corporalmente. Y lo que intentamos hacer con eso es que, resumo en esta idea, y si querés, Borne, seguí más adelante, si no, sabés que yo doy una materia que se llama Antropología del Cuerpo hace 10 años. Imagínense que durante un año estoy hablando del cuerpo, ¿no? Entonces, en 4 horas semanales hablando del cuerpo y me gusta mucho. Pero lo que sí contarles esto, ¿no? Que lo que notamos es que hay un ejercicio de construcción conceptual desde el cuerpo, desde la sensibilidad, que involucra una simultaneidad de formas diversas de construcción, o sea, de dispositivos, podemos llamarlo, de formación de conceptos, que no es
exclusivamente la mente, que no es exclusivamente el pensamiento lógico, que no es exclusivamente lo conceptual en el sentido tradicional de la palabra, sino que involucra, y esto pasa un montón, la atención, cuando ustedes están atendiendo o no están atendiendo. Bueno, lo que les presta atención no es la mente, es el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que escuchan? Lo que escucha es el cuerpo, no escucha la mente. Entonces, bueno, sobre todo un montón de preguntas que van hilvanadas a todo eso, intentamos desarmar y romper, y cierro con esta idea, saturar la racionalidad lógica de la secuencia de la construcción de los saberes para que cuando llegue ese momento de saturación no quede más que la percepción y la sensibilidad como forma posible de acceder a ciertos saberes. Podríamos seguir, pero la intención es la saturación de la lógica, no el corrernos de la lógica, sino como, esto es una estrategia histórica, ¿no? de las militancias y de la resistencia, la saturación para que ya no pueda haber otra manera de acceder a los saberes si no es por la sensibilidad. Bueno, no sé, si quieren seguimos, pero iría por ahí. Me queda solo una pequeña duda. ¿Podrías Sí. darnos tal vez un ejemplo de estos saberes del cuerpo? Si nosotros hubiésemos estado en presencia, lo hubiésemos hecho. Nos hubiésemos movido. Los saberes del cuerpo son conceptuales. El problema es que nosotros estamos exclusivamente habituados al concepto en el sentido lógico-racional que construye la palabra. Lo que hicimos recién con una lectura performática fue una construcción de conceptos corporales. ¿Por qué? Porque lo que fuimos componiendo no fue. Seguramente muchos de los que están acá no han podido escuchar todo, no han podido lograr alcanzar la comprensión completa del texto, no han podido alcanzar eso. Eso es lo que nos demanda la lógica, una comprensión acabada, sintética, precisa, cada vez más la lógica, como dijiste hoy, capitalística. Capitalística es un término de Félix Guattari, que en 1978, en un libro llamado La Revolución Molecular, expresó eso para poder decir que el capitalismo se nos metió en la médula ósea, está entre los huesos. Entonces, pensar que a partir de ahí, la lógica capitalística cada vez más nos tuitea los saberes. Y saber eso no es menor, porque lo que nos demandan es la comprensión inmediata. Lo que no podemos llegar a alcanzar es poder dar cuenta de la ansiedad de saber lo más rápido posible de qué se trata. Esto va a pasar un montón de tiempo. Esos son saberes corporales. No poder frenar para escuchar, no poder dar cuenta de qué respirar y qué, digamos, largar para no comprender. ¿Cuánto estamos dispuestos a no comprender de lo que sucede? ¿No? Y todo esto nos trajo la pandemia. La pandemia nos saturó la lógica. Entonces, algo que tenía que ver, o acá lo sentimos y lo empezamos a comprender con el cuerpo, o esto se nos va de las manos, se nos fue de las manos. Por eso los saberes corporales son singulares, son simultáneos, implican la sensibilidad y la construcción de lo conceptual está involucrado en un saber propio que solamente con una experiencia corporal, una experiencia sensible, una experiencia de visualidad o de sonoridad nos comprende, ¿no? Para decirlo sintéticamente, y aprovecho esta idea, cuando alguien va a una clase o va a acercarse a un saber como este, no se nos está pidiendo que entiendan lo que estamos diciendo, pero sí hay un sentido, un carácter, un eros, un contagiar de un sentido que nos va a acercar. De eso se trata los saberes corporales. Bueno, Lorne, perdón, me expandí mucho. Yo No, tengo no, una para nada. pregunta. Les interrumpo. Por favor. ¿Cómo, cómo es la recepción de parte de los y las estudiantes de este tipo de expresión docente? Porque creo que también ellos están acostumbrados a un tipo de docencia y muchas veces esperan la verticalidad en la relación. Y Excelente romper pregunta. con eso también es difícil. Entonces quisiera Muy. saber cómo los miran ustedes, cómo son las reacciones, qué tipo de respuestas tienen. Yo puedo dar muchos ejemplos, Creo... pero habla un ratito vos. No, creo que es válido también tener presente que bueno, por lo menos en mi caso, no es que puedo considerar esta forma siempre, ¿no? Digo, en todas las clases o en todas las instituciones. Eh, sí es algo que, digo, en lo personal, yo lo vengo trabajando acá en la escuela secundaria, por ejemplo, y también en la facultad. Pero es algo que se aplica
como también en un proceso, ¿no? Me parece, porque las resistencias están por parte no solo de los estudiantes, sino también de la comunidad docente. Y eso también es difícil, porque a mí me ha sucedido en lo personal como tener más resistencia por parte de mis colegas que de mis estudiantes, digamos. Resistencia, digo, por ejemplo, voy a traer una experiencia de hacer un trabajo de mapeo corporal, ¿no? De cartografía corporal, año 2018, en una escuela secundaria con chiques de 18 años, en donde se tienen que tirar al piso y empezar a observar sus cuerpos de otra manera, ¿no? Donde comenzamos, en vez de buscar imágenes de cuerpos, por dibujar un cuerpo y reconocer en nuestro propio dibujo, ¿no? Como expresión, qué tipo de cuerpo tenemos en la cabeza. Porque cuando alguien te pide dibujar un cuerpo y vos vas y dibujás un cuerpo, a lo que apelás es a la memoria disponible, digamos, ¿no? Y al reservorio, digamos, de aquello que es un cuerpo. Y bueno, entonces acá, digamos, todo la referencia a la visualidad, ¿no? Y cómo tenemos también tan incorporado esta cuestión de que un cuerpo es rígido, un cuerpo es inmóvil, un cuerpo está quieto, ¿no? Digo, bueno, como que hay muchas formas, depende también mucho la institucionalidad, y las resistencias siempre están, porque me parece que es válido también considerar que todo se trata de un proceso, digamos, ¿no? Y a veces también nos ha valido desafíos, ¿no? En algunas instituciones. Bueno, Santi, no sé si... Sí, yo tengo varias sanciones, lo voy a decir directamente. A mí me han sancionado muchas veces actas de indisciplina, porque lo interesante es justamente que yo soy un docente indisciplinado para muchas instituciones. Por hacer esto, ¿no? Esto justamente que decía Orne, que me parece muy, muy justo, ¿no? Porque implica, yo creo que hay algo que las instituciones, por lo menos en Latinoamérica, y me arriesgo a decir en Latinoamérica, es que no buscan afectar en el sentido, sino desafectar, ¿no? Desafectar del conocimiento. Porque sabemos que cuando el conocimiento afecta, se generan lazos potentes de resistencia a los órdenes jerárquicos instituidos. Y en ese punto termina siendo peligroso. Yo creo que yo trabajo formando docentes, soy formador de docentes, institutos terciarios, eso que leías hoy, ISFD, es Instituto Superior de Formación Docente. Era eso. Perdón que no lo aclaramos y quedó así como ISFD, son institutos terciarios. Gracias por hacer la presentación, todo muy bien, y que es demasiado. Digo, pero ese Instituto Superior de Formación Docente nos implica qué docentes formamos, si creemos que los docentes o les docentes que tienen que generar un pensamiento crítico, abrir las posibilidades. El pensamiento crítico está totalmente saturado, capturado por la lógica capitalista hoy. Porque es lo que quieren las empresas, que seas crítico, que seas resiliente, que seas crítico, que seas creativo. No hay nada peor que ser creativo, porque ser creativo es justamente la captura teológica del empresariado. Entonces, cuando uno empieza a dar cuenta de todo eso, evidentemente no podemos tener gestos sino disidentes desde lo corporal. Sabemos que la lógica capitalista intervenió en nuestros cuerpos hasta nuestro deseo, entonces no es nuevo esto, esto viene de la colonia. La colonización erótica, la colonización del deseo viene de aquella época. Ha saturado todas las formas posibles del deseo y hoy por hoy creo que recuperar ese tipo de ejercicios en espacios de formación docente es vital. Es vital porque es el ejercicio concreto de resistencia con el cual podemos llegar a sentir, pensar de otra manera. Mientras tanto seguimos pensando que somos críticos y lo único que hacemos, la lógica de la trama burocrática interna que sostiene las instituciones es la misma. No cambia. Por más que cambiemos de ideología, de opinión, de concepto, no cambia, porque no pasa por cambiar de concepto. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, discúlpenme, pero sé que no sé cómo será ya por estos lados. La trama institucional concreta, burocrática de fondo, libera la palabra, porque sabemos que desde la década del 90 la palabra no importa. Ya a esta altura no importa. Por eso resignificamos sensiblemente la palabra. No la negamos a la palabra. Sabemos del poder que tiene la palabra para poder contagiar. Y por último digo esto.
Uno de los logros más hermosos que a mí me afectan y me contagian y me dan vida en mi investigación. Yo estoy investigando la misma manera de dar, que doy clase. Yo investigo en mi tesis doctoral muchos de los dispositivos que yo usé para dar clase y uso. Y lo interesante es que ya que las personas quieran venir sin tomar asistencia, a encuentros sin tomar asistencia, no sé si toman asistencia para allá, si toman asistencia, acá nosotros tomamos asistencia, el, y querer venir sin imposición de asistencia ya es un montón, porque hay deseo de por medio. Esa es una manera. Si quieren le cuento otros dispositivos, hay varios. Uno, por ejemplo, bueno, cuento esto rápido. Para mí la pregunta que hiciste es clave, ¿no? Porque la recepción es buenísima. Acá en octubre, en una época de muchos parciales, exámenes y demás, yo voy caminando por el pasillo de uno de los institutos y veo caras tristes, desganadas, acá decimos rotas, ¿no? Totalmente devastadas. Empiezo a preguntarles a los estudiantes qué les pasa y me dice, ¿y vos qué te parece? Estamos saturadísimos de exámenes. Tenemos exámenes 10 por semana, no damos más. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer un taller. Nosotros acá tenemos talleres que los docentes tenemos que proponer para incrementar la singularidad de los contenidos acorde a las instituciones y las necesidades institucionales. Yo presenté un taller para dormir la siesta, para descansar, para tomar mate. Entonces, ¿qué pasaba? Obviamente, mi arte de la filosofía y el buen fundamento me valió varios párrafos excelsos, muy bien pulidos, para poder fundamentar que era simplemente juntarse a descansar un rato. Y que eso valga como parte de la institución. Y valió, y sirvió, y nos juntamos, algunos durmieron un ratito, algunos descansaron, otros tomamos mate, estuvimos 2 horas haciendo eso. No solo pasó eso, ¿saben lo que pasó también? Que hubo muchas de las palabras que aparecieron, se generaron en pancartas. Esas pancartas después, como acción performática, otra de las temáticas que investigo tiene que ver con la performance, las pegaron por todo el instituto. Y eso fue una acción concreta de resistencia que nació desde el mismo grupo. No nació de mí, yo simplemente estuve ahí y era re interesante, las cosas sucedían. ¿Cuánto pasaría si los docentes no intervinieran en esos grupos? Si solamente dejaran que los estudiantes se organicen, piensen colectivamente. O eso es un pensamiento corporante. Bueno, perdón, ya hablé un montón. Si quieren, seguimos. Gracias. Muchas gracias, Santiago, y gracias, Ornella. Y yo quisiera, me genera mucha curiosidad y mucho interés que partiendo de esta misma conversación, quizá, Ornella, nos puedas contar sobre este espacio que tú estás gestionando este año, sobre las jornadas pedagógicas queer que se van a realizar en agosto y precisamente un espacio donde se van a explorar estos temas. Entonces, que nos puedas contar sobre esta iniciativa y esta propuesta. Buenísimo, gracias Bernarda. Sí, lo estamos organizando con Santiago, conjuntamente con él y con un grupo más de amigues acá de Argentina, la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Van a ser las segundas jornadas de pedagogías queer. Las primeras tuvieron lugar en Mar del Plata también en el año 2019 y en esta oportunidad, después de haber estado encerradas durante un poco más de 2 años me parece, bueno, creemos que necesitamos volver a encontrarnos, a compartir, a contagiar, a contagiarnos en un sentido, digamos, higienista, ¿no? O biomédico, sino a esto, a erotizarnos conjuntamente. Y en esta oportunidad las segundas jornadas de pedagogía queer se llaman transdisciplinas, indisciplinas, en disciplinas. Lo que estamos, digamos, proponiendo, proyectando, deseando, es encontrarnos desde múltiples, variadas, diversas y afectadas disciplinas en relación a lo que son las pedagogías queer, en relación a los modos en los que enseñamos, los modos en los que convocamos nuestros cuerpos, los modos en los que convocamos la creación y las formas adversas o resistentes de componer, ¿no? También de componer investigación, de componer narrativa.
Y bueno, estamos apostando también, proyectando, digamos, diferentes formas de poder presentar los materiales. Em, Están las ponencias, pero también están las perfoponencias, están las performances, están los laboratorios de investigación. Creo que se silenció, ¿puede ser? Otra, por si hay Ahí va. ahí, creo que me fui Sí, y sí, volví. sí. Y hay una categoría más que es otra por si hay alguna forma que no está contemplada y que la quieren proponer también. Em, pero bueno, un poco lo que tenemos, digamos, la intención es justamente de poner el arte, y la creatividad, el deseo, ¿no? La erótica, eh, como centro, digamos, como eje, y que la afectación esté dada por las metodologías, digamos, sino por la disciplina, ¿no? Que no sea ese nuestro punto de convergencia, sino, bueno, otros modos posibles de conocer, otros modos posibles de afectarnos, otros modos posibles de construir o de componer entre varias miradas, entre multiversos y multidimensionalidades, ¿no? Todo eso. Todo eso, más o menos. Y Genial. bueno, no dije cuándo es. Es el 18, 19 y 20 de agosto a desarrollarse en Mar del Plata. Las jornadas van a ser gratuitas para el público que quiera venir a participar. Eh, Tenemos invitades especialísimas. Bueno, vamos a contar con la presencia de Bernarda, creo que nos pone muy, muy felices. Bueno, y Ana María, muchas gracias también. Bueno, ahí me enteré que no ibas a poder venir, pero ya habrá oportunidad seguramente para encontrarnos. Eh, Claramente que tenemos muchas ganas de ir a visitarles luego. Así que bueno, esperamos a todos por acá, a quienes quieran puedan venir a participar compartiendo un trabajo o bien viniendo a compartir todo lo que va a estar sucediendo. Eh, Van a estar, comparto así brevemente algunas de las personas que van a estar. Va a estar Val Flores, Mari Bardet, Facu Saxes, Osa Testa, Laura Milano, Opera Queer, Natacha Boliakovsky. Bueno, y hay un Instagram que después quizá la revista puede compartir. Gracias. Gracias, Ornella. Aquí hay una pregunta. Luis Trócoli pregunta a Santiago, ¿qué es facilitar en el proceso de formación? Uf. Em, hay, hay mucho para decir, como siempre. Pero para decirlo más sintéticamente, habitualmente nuestras formas en que hemos sido educadas como docentes y tienen que ver con la hegemonía de la palabra, que es lo que yo tengo, una facilidad para la palabra. Eh, ¿Cómo hago yo como docente para correrme de eso? ¿Cómo hago yo todo el tiempo para no ocupar el centro de aquello que domino? ¿No? Yo domino la palabra, creo, bueno, entiendo, no sé, ustedes dirán, pero ¿cómo hago yo para correrme de aquello que domina también? Porque también genera, si domina, domina y genera dominaciones. Entonces, como docente formador, con el tiempo, en mi caso, los primeros años de docente formador me dieron con que yo iba con mucha carga de contenido, hablaba un montón, sigo hablando bastante, pero también hay otra palabra en juego donde habilita posibles decires otros transitares. Lo voy a decir de esta manera. Un día vino un estudiante, eran las 2:30 de la tarde, estábamos cursando una materia llamada Dimensión Ético-Política de la Praxis Docente. Vino el Juani y me dice, Santi, no doy más, estuve toda la noche haciendo un trabajo práctico para otra materia, ¿puedo dormir un ratito acá? Sí, echate en el fondo. Él fue y se acostó y se durmió una siesta en el fondo y yo seguí la clase, después se despertó, se levantó y seguimos conversando. ¿Qué pasaría si esto hubiese hecho con otro docente? Evidentemente, seguramente, no lo digo todo, pero en muchos de los casos, el docente se hubiese sentido que ese estudiante menospreciaba la importancia de su clase. Entonces, ¿cómo nos corremos nosotros de creer que somos lo más importante del mundo para un estudiante y que todo lo que tenemos para decir es lo más importante? Yo creo que es importante, pero no más que un descanso, no más que una siesta, no más que lo que siente alguien. Y eso me parece que tiene que ver con esto de facilitar, significa que los saberes sean más fácilmente accesibles, no que
se impongan, no que sean forzados, no que sean... hay una larga historia en nuestro caso de la cultura del trabajo como el esfuerzo, ¿no? Y sí, muchas veces hay que esforzarse, pero no siempre. Y yo creo que hay saberes que se asientan mucho más con el encuentro de la libertad de poder encontrarse que con la obligación de encontrarse. Entonces, creo que esas son prácticas muy concretas. Lo que no quita, y esto lo digo de antemano, es que une como docente no se forme. Digo, no, porque también daría para decir, bueno, cada quien, ¿no? Bueno, yo libero y dejo. No, no, yo estoy súper preparado para eso y me recontra preparo para eso. Pero pese a que me recontra preparo, que leo un montón, bueno, ustedes verán ahí parte de la habitación que tengo de biblioteca y de las lecturas que hago y demás, pero me corro de eso y dejo que los saberes vayan brotando y entre medio vamos interviniendo. Eso es un poco el facilitar los saberes, ¿no? El andar, esto me lo enseñó Silvia Rivera Cusicanqui, el andar, una epistemología del andar, una epistemología del caminar y del conversar. No es menos esto, ¿eh? Para muchos quizás es banal, para mí es fundamental. Muchas gracias, Santiago. Bueno, a menos que alguien tenga otra pregunta, Yo tengo una rapidita. ¿Los espacios donde dele. enseñan son públicos o privados? Para mí o para Erne, para mí son dos públicos. Para los dos. Ajá. Sí, son todos Pamela públicos. también. Sí. Ya, claro, es que creo que eso también pone un tipo de dinámica específica, ¿no? Uh-huh. Y es curioso que dentro de lo público haya sanciones, pero claro, dentro de lo privado tal vez no hay sanciones, pero hay silencios. Sí, no, silencio. Mira, yo trabajé un año para experimentar en un ámbito privado, que me contrataron porque decían que yo me parecía a Merlí. ¿Vieron la serie de filosofía Merlí? Bueno, y me recomendaron para trabajar ahí con un primer año de profesorado de educación física, con terciario, ¿no? Formación docente también, en filosofía. Y duró un año, porque me echaron, obviamente, con todas las Terminó la cosas que dije. temporada. Se terminó la temporada, la primera temporada, no aprobaron el piloto. Pero bueno, quiero decir que evidentemente hay otro tipo de sanciones, como bien decís, silencios o silenciamientos. Y, en lo público tenés un poquito más de libertades, pero tenés otros hostigamientos, mucho más complejos. Quisiera dar la palabra a Brian Ríos, que tiene alzado la mano. Por favor, Brian. Sí, muchísimas gracias. Perdón, ¿me pueden escuchar? Sí. Sí, Perfecto. sí. Buenas noches, gracias. Buenas. Ok, soy bastante nuevo en todo lo referente a estos temas. Soy estudiante de ingeniería, bueno, ya soy graduado de ingeniería. Y el asunto es que todo lo que están hablando aquí, por ejemplo, su perspectiva a papers científicos me parece muy, bueno, impactante, ya que estoy bastante acostumbrado a temas mucho más rigurosos, que noto que más bien ustedes intentan hacer lo contrario. Entonces, mi pregunta es más bien en el ámbito educativo. Entiendo que la mayoría de las personas que están en este seminario y que publiquen estas publicaciones están más bien enfocadas en temas filosóficos y de artes. ¿Se ha encontrado algún tipo de aplicabilidad de estos temas, estos saberes, a ámbitos un poco más científicos, por decirlo de alguna manera, más técnicos? Claro. ¿Cómo es la diferencia entre enseñar filosofía a enseñar ingeniería o química? ¿Cómo Orne, la pregunta? ¿Querés repetirla? Perdón. La última partecita nomás. ¿Cómo sería enseñar? Entre, por ejemplo, enseñar a filosofía o educar a docentes, comparar eso con enseñar ingenierías, ciencias o química, por ejemplo, en un ámbito académico más matemático que exija algo más de tecnicidad, por ejemplo. Claro. Sí. ¿Querés Yo creo responder? sí, hagámoslo juntos, me parece una Vamos. conversación. Sí, obvio. Está muy bien. Pongamos. Yo creo que es posible. Seguramente es complejo también. Y no sé si tiene que ver con la disciplina, sino con desmontar la habitualidad a la disciplina, ¿no? Como el modo habitual en el que reconocemos, por ejemplo, la física, o el modo habitual en el que reconocemos la matemática.
no me siento en condiciones, digamos, para hablar de física ni de matemática, ni tampoco de ingeniería, sinceramente, pero sí estoy segura que abriendo la percepción de nuestros cuerpos y convocando a la sabiduría también que nos genera, por ejemplo, conocer a partir de la mano, ¿no? Que nos genera conocer también con los pies, digamos, también como poder convocar, ¿no?, otras formas de conocimiento que tenemos en el cuerpo, que no sean únicamente la racionalista, ¿no?, la ocular centrista, porque también todo el tiempo estamos como viendo y proyectando todo aquello que vemos, y comprendiendo, ¿no?, todo aquello que vemos o escuchamos, como que son los sentidos más preponderantes, sino poder convocar otras formas de aprender, porque entonces también vamos a estar convocando otras capacidades posibles para aprender. Respecto puntualmente de la pregunta, lo que sí me trae como analogía es una discusión, si se quiere, que se daba hace unos años acá y que se sigue dando en muchas instituciones educativas respecto a la ley de educación sexual integral que tenemos en Argentina, la cual es una ley que es transversal, ¿no? Entonces muchos docentes, por ejemplo, de historia o de física, ¿no?, decían, bueno, pero ¿y en mi materia por qué yo voy a enseñar, ¿no?, la ESI? ¿Qué vínculo tiene la sexualidad con la geografía? Todo. ¿Cómo que no? Todo. Donna Haraway dice, ¿no?, que los modos de componer mapas son un fetiche. Y que entonces se muestra que es una cosa y por lo tanto no es otra, y que esa cosa, ese mapa, vamos a poner, por ejemplo, el planiferio, es la visión única que tenemos, ¿no?, de nuestra territorialidad, por ejemplo. Cuando en realidad hay múltiples dimensionalidades posibles. Digo, si un mapa es un fetiche, entonces una fórmula quizá también lo sea. Lo pongo como pregunta, ¿no? Sí. Bueno, Tengo Si querías... un comentario sobre eso. Y Brian, quisiera Rafa. saber si eres de la universidad, si eres de la San Francisco. No, No, verá, ya, es un poco pues, complicado. No, no soy, pero soy de no, me gradué de la Universidad de Cuenca. ya, De Encontré Cuenca. encontré el círculo de lectores gracias a una publicación en Instagram. qué Estoy un bien, eso poco es súper perdido, sinceramente. interesante, porque justamente una de las cosas que funciona dentro de la universidad es algo que a veces Mm. nadie sabe definir, que se llama la filosofía de las artes liberales, que es como un principio que sí, o sea, la verdad, todo el mundo lo describe de otra forma, pero creo que se basa en un intento de crear sistemas de horizontalidad entre disciplinas. Entonces, nadie estudia solo su carrera, sino que pasas por un colegio general donde todos tienen arte, todos tienen una materia de humanidades, todos tienen ciencias, todos tienen un deporte, todos tienen algo de gastronomía, todos tienen como áreas que no están vinculadas a su disciplina, que te ayudan a pensar transversalmente en tu formación integral. Entonces muchos de nosotros, como Juanse, Bernie, que estudiamos ahí, hicimos minors en otras disciplinas. Mucha gente trabaja no en lo que estudió, sino en la disciplina de su minor. Y eso hace que tengas muchas clases cruzadas, donde yo enseño, por ejemplo, varias clases donde tengo estudiantes de todas las carreras. Y eso creo que te pone en perspectiva la prioridad de ciertas disciplinas o la manera en la que ciertas disciplinas se posicionan como más importantes que otras y te ayuda a achicar esa brecha y pensar que como individuos no nos formamos como técnicos en una sola cosa, sino como ciudadanos dentro de un espacio. Y creo que eso también cambia la posición de nosotras mismas como docentes, porque cuando entras a la universidad, cuando eres alumno creo que es más fácil de entender. Te graduaste de ahí, Mm. entiendes de qué va ese extraño cariño con el que te tratan, que creo que sí hay mucho cariño. Y luego como profe, creo que sientes el llamado a desde cualquier campo actuar desde el afecto. Y creo Mm. que no siempre se da de forma consciente como el trabajo que ustedes están haciendo, sino que es como un principio institucional.
que es difícil de expresar, es difícil. Las autoridades pasan tratando de definir las artes liberales. Es como que dices, ¿qué diablos? No importa. Lo importante es tratar de convivir los unos con los otros pese a las diferencias, porque somos súper distintos. Y sin embargo, hay espacios de compartir, de cohabitar, de harto respeto, donde los unos no son más importantes que los otros y la derecha se junta con la izquierda y es súper tenso, pero súper bueno. Sí, porque entiendes que todos tenemos que existir juntos de alguna manera. Sí, eso pensaba Brian. Y por eso te preguntaba de dónde venías, porque para nosotros esa como praxis, no sé qué pensarán Juan, Bernie o vi por aquí a Fernanda, algunas de mis ex estudiantes, cómo lo sienten, cómo lo vivieron. Porque creo que como exalumna siento que había algo y como profe siento que hay algo, que es bonito, que es indefinible y que pese a todo está. Eso nada más. Gracias, Hermoso. Ana María. Voy a dar paso, tenemos varias preguntas en la cola. Quisiera ir primero con Vicente. Mayro antes estaba alzando la mano, no sé si mantienes tu pregunta. Y luego vamos con Roldana, ¿ya? Entonces, Vicente, por favor, te escuchamos. ¿Escuchan? Sí. Sí. Mira, yo creo que es justo primero decir qué actividad tengo, qué profesión tengo, porque es probable que lo que vaya a decir no esté muy al tono de lo que deberíamos hablar respecto de todo el trasfondo de lo que ustedes han leído, lo que han comentado. Por supuesto que conozco algunos temas, no muy profundamente de lo que ustedes han hablado, pero los entiendo perfectamente y los podemos comentar. Pero en términos de la forma en la que ustedes escriben, recuerdo una experiencia que tuve no hace mucho, que tuve que leer algunos textos más de una vez en la obra de William Faulkner, especialmente en El ruido y la furia. En principio no podía saber qué pasa, que no lograba entender una cantidad de cosas del texto. Volví a leerlos, volví a releer, traté de meterme un poco en los personajes, pero a ratos definitivamente me perdí. Entonces pensé que una cosa que no podía dejar pasar es averiguar el estilo, y descubrí que el estilo que utilizaba Faulkner era el fluir de conciencia. Ahí logré ir hilvanando algunas cosas y logré ir entendiendo los textos. Cuando el fluir de conciencia es simplemente ir describiendo lo que está en la mente de la persona de quien se está hablando. Mientras eso no se entienda, yo definitivamente, mientras eso no entendía, no lograba entender los textos. Ahora bien, yo soy arquitecto. Fui profesor muchísimos años en la Universidad de Cuenca, en la Universidad de La Suárez. Entonces, una de las cosas más importantes para mí como profesor fue lograr que todos los textos que diga, de cualquier naturaleza que estos fueran, gráficos, hablados, escritos, fueran lo más fáciles de entender. Entonces había que utilizar algún estilo. Mientras, como profesor, hacía algo que me permitía llegar más rápido a mis estudiantes, más rápido en el sentido de tiempo y de comprensión, para mí el texto estaba mejor. Ahora, en el caso de ustedes, de hecho, del texto suyo, de hecho, yo hubiese querido tener la oportunidad de leer dos veces, por lo menos, porque hay algunas partes en las que, de hecho, me perdí. Como me pasó con Faulkner, guardando, de hecho, las distancias de Gracias, tipo porque de la obra, verdad. por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de fluir de conciencia como estilo tienen ustedes?
porque voy viendo que existe una relación con el estilo. O si es que es otro el estilo, ¿y qué es lo que podría cambiarse de su estilo para que el texto llegue más directamente a quienes somos neófitos? Porque yo no soy literato, no soy filósofo, tengo muchas habilidades para ciertas cosas, pero mi práctica no está en esa onda, pero me gusta la lectura. Y por eso es que, gracias a la invitación de una muy buena amiga mía, estoy aquí y de hecho estoy con gusto. Gracias, Vicente. Gracias. Gracias. ¿Qué, ¿Querés que hablar? ¿Decir algo? ¿No? Yo tengo... Yo me estoy... Mirá, estoy así. Bueno, dale, arranca. Arrancamos. Arrancá y te interrumpo. Me encantó la pregunta. Me gustó hermosa. mucho. Y está muy bien. Y es así. Yo pensaba en James Joyce. Por un momento cuando decías, se me vino Joyce. Dije, acá Joyce. Pero, ¿sabes qué? Sí, hay mucho de la erótica del pensar. El ejercicio de la práctica filosófica, por lo menos dentro de las líneas que nosotros, o por lo menos compartimos y leemos, hay mucho del ejercicio de cómo se van conectando cosas en una red no necesariamente lineal y lógica. Con lo cual ya el mismo hecho de conectarlas hace que no necesariamente alguien pueda seguir. Es interesante que la práctica misma de la escritura te lleva a aprender a no imponer tu lógica a los textos. Es una práctica que incluso en las clases también, ¿no? Yo también trato de que los encuentros, algunos conceptos sean accesibles, o sea, lleguen a que vos lo sientas, pero primero que lo sientas. Y en función de eso empezar a tramarlos como vos en algún sentido te dispone, después hay una singularidad del concepto al cual uno llega. Pero no quita, digo, que en esta práctica de la erótica del pensar, no haya una red simultánea de todo eso, ¿no? Pienso en grandes pensadores como Hegel. Para poder entrar a Hegel, vos podés entrar por donde quieras, lo que seguramente una vez que entres no salga nunca más. Porque es tan la red conceptual que entra en Hegel, digo Hegel porque quizás lo conozcan, es uno de los grandes filósofos alemanes de la historia de la filosofía, pero que ha elaborado un sistema de pensamiento tan exquisito, y yo no soy hegeliano, pero valoro eso, Yo tampoco. tan exquisito, que una vez que uno entra en un mundo. Y si hay algo que a nosotros en filosofía nos gusta, es que nosotros tejemos mundos con los conceptos y las perspectivas y las percepciones. Entonces la invitación de un texto así es a conocer el entramado con el cual estamos tejiendo un encuentro. Ese es el que nosotros hicimos con Orne, de las veces que nos hemos encontrado, y la necesidad de poder caminar algunos conceptos. Como buen arquitecto, yo escribí hace 10 años atrás un escrito sobre el parkour. No sé si alguna vez escuchó la práctica. El parkour es una práctica de descentramiento, que yo la llamo posurbana, para poder trastocar las formas de ordenamiento urbana con las cuales se domestican las formas de transitar la urbanidad, o sea, la ciudad. Y el parkour es una práctica de indisciplina. Entonces, eso también está presente en esto, ¿no? Es una práctica que va por ese lado. Habría que decir algunas cosas más, pero sobre todo eso, y una cosita más, que es también el aprender a dejarse llevar. Cuando uno encuentra un texto que no entiende, como Faulkner, como digo, Joyce y tantos otros, es cuánto de nosotros disponemos para que nos dejamos llevar por lo que estamos leyendo, viendo una película. Pienso en Stan Brakhage, que es un gran cineasta experimental de Estados Unidos, y ¿qué vemos ahí? Y digo, también empezar a ver si nos dejamos llevar o queremos imponer nuestra lógica. Bueno, lo dejo ahí y seguimos conversando. Orne, por favor. Sí, no, bueno, con esto recordaba, si no me equivoco, Bell Hooks, que es una pedagoga, ella, por ejemplo, invitaba a leer textos en otro idioma, ¿no? Como, digamos, para dejar suceder esta posibilidad del fracaso, de la racionalidad, y con esta idea de fracaso quiero citar a Jack Halberstam, ¿no? En esta idea de también comprender los fracasos, ¿no? Como
bueno, como una ausencia del éxito capitalista productivo, sino como una posibilidad de aprendizaje, ¿no? Como una posibilidad de error, de incorporación, de proceso, de crecimiento, el fracaso como algo que sucede siempre que emprendemos algo. Entonces, digo el fracaso también como algo posible, ¿no? Que siempre está en nuestros pluriversos, pero que no tiene buena prensa, ¿no? Que no tiene buen marketing. Entonces digo, si yo antes, fue como palabras que me fui anotando mientras Vicente hablabas. Acá tenemos la costumbre de vocear, de hablar de vos, que sé que en Ecuador hablan de tú. En esto de generarle a los estudiantes, digamos, el material para que fuera sencillo comprender, a mí me parece un gesto muy amoroso y muy práctico para ellos, a la vez que también conduce a una única forma, digamos, de acceder, ¿no? a los textos o esos materiales. En cambio, pensaba también en Sara Ahmed y la fenomenología queer, con esta posibilidad de la desorientación, ¿no? Porque la posibilidad de la desorientación lo que nos permite justamente es comprender desde otros lugares. Comprender quizá a partir de la intuición, por ejemplo, ¿no? Como empezar a darle paso a la intuición, como empezar a esto que decía Santi, dejarse llevar, ¿no? Sara Ahmed recurre, por ejemplo, a esta sensación que habrá tenido alguno de ustedes cuando viajan, ¿no? De estar en otro lugar y sentirse desorientada porque no conocen ese lugar, no conocen esos olores, no conocen esa comida, pero hay algo que los atrapa, porque hay algo que quieren conocer. Esa erótica que me provoca el desconcierto, que me provoca la desorientación. Entonces que me mantiene incómodo a la vez que me permito dejarme llevar, ¿no? Pensaba también en la polisemia, digamos, en la posibilidad de que no haya una única forma de interpretar el texto o los textos, sino que lo que se habilita con este tipo de narrativa es la posibilidad muy amplia y multidimensional de comprender el texto o los textos, porque creo que hay como varios textos en uno mismo, ¿no? Y varias narrativas que convergen. Sí, Santi. No, estaba acompañando con gesto lo que estaba diciendo, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en eso. No sé si, digamos, si se entiende hacia dónde apuntamos o si la embarramos más. Sí, no, yo está claro lo que dicen. Yo no quería plantear esto en el sentido de que lo que ustedes dicen tiene que ser más explícito. O sea, no hablamos de explícito. Por supuesto que el fluir de conciencia puede producir explícito. Pero mientras uno no sepa el estilo, también ahí en Faulkner hay muchas narrativas. Sí, claro. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que ustedes plantean. Voy a leer el texto porque les comento sinceramente que la forma en que lo hicieron estaba un poco confusa. A ti, Ornella, no te escuchaba casi nada y a veces cuando te escuchaba no ibas al tono con Santiago. Mientras tú decías algo, Santiago, Ornella decía otra cosa. Santiago no decía muchas cosas que tú, Ornella, decías. Entonces, ahí había acaso un hipertexto difícil de leer. Sí. Bien, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esa pregunta, Vicente. Gracias por su respuesta, Ornella y Santiago. Y si les parece bien, vamos a leer la pregunta que hace Roldana Artes Vivas en el chat. Luego cerramos con la pregunta de Mayo. Entonces, ese va a ser el orden para cerrar la sesión. Y voy a leer la pregunta de Roldana, que dice, para ambos, ¿qué rol jugaron las plantas en el texto? Evocaron en nosotros la imagen de las raíces que a su tiempo siempre exceden casi de manera secreta la maceta que las contiene, o los cauces de agua que en algún momento se desbordan. Saludos y muchas gracias por compartir. C, Sandra y Rodrigo de Roldán Artes Vivas.
Hermoso eso. Ya está, no hay nada que decir, es eso. No, todo tuyo. Precioso. No, y es muy difícil, creo que sí, lo dijeron todo de un modo muy, muy poético, muy, muy hermoso. Hermoso. Y las plantas, digamos, están presentes en nuestras conversaciones, pero bueno, no, quizá, no sé si es necesario decirlo, pero no están presentes como objetos, sino como, ¿no? Como seres sintientes con los que nos relacionamos, así como, bueno, nuestros gatites, raro que no haya aparecido el mío, pero nuestros gatites, nuestros perros, como todo, ¿no? El ecosistema que habitamos, digamos, y cómo reverbera en nuestros sentires y nuestras percepciones, esto que bueno, que nos rodea, que queremos, que es vital, ¿no? Y que es parte de la experiencia y que bueno, creo que en este escrito, en esta narrativa lo hicimos como bastante visible en cuanto a un poco a las nervaduras, a las desicencias, a las huellas, ¿no? Que nos conforman y que de alguna forma las sentimos también en nuestras pieles, digamos. Desde también los mares, ¿no? Los mares que hoy no me quedé pensando porque no en ese momento del texto, pero que hoy estamos hablando de los mares en resistencia, porque bueno, algo que no es menor es que tanto en la costa de Necochea como en la de Mar del Plata está el gobierno tratando de hacer una exploración y una explotación de petróleo con dos empresas, una noruega que es Equinor y otra que es Shell. Entonces, bueno, eso claramente tanto como, digamos, como las plantas, como los animales, como los días, el frío, el viento, el mar, están presentes en nuestras pieles y por lo tanto están presentes en nuestras narrativas, ¿no? En nuestras conversaciones. No sé, Santi. Sí, yo voy a decir dos cositas muy concretas. Una tiene que ver con un nivel epistemológico. A mí me voy a poner un poco serio, ya. Uno con un nivel epistemológico y otro con un nivel casi ontológico y político, por supuesto. A nivel epistemológico, lo que quería decir es que el ritmo de las plantas y la expansión y el crecimiento de las plantas es simultáneo. Se expande para todos lados y tienen una reconversión permanente que a nosotros nos hace creer que los conceptos son eso. Las formas de saberes se van reconvirtiendo y van creciendo simultáneamente de muchas formas. Entonces eso me parece que es de una sabiduría enorme para poder creer que hay una única razón lógica que ordena todos los saberes. Por eso decía, hay una ruptura muy concreta con este orden jerárquico especista de la racionalidad como ordenadora de saberes y por tanto capturadora y explicadora de los saberes. Nuestro combate, por decirlo de alguna manera, es contra esa imposición permanente. Por eso decía hace un ratito, ¿cómo es que nos dejamos llevar? ¿O queremos controlar todo? Entonces la pregunta por dejarse llevar es, crezcamos juntos. Las plantas crecen juntas, heterogéneamente. Lo que puede un bosque es justamente la heterogeneidad y la pluriversalidad. Yo aprendo eso. Y si es eso, yo apoyo el cuidado de las epistemologías andinas y no la captura depredadora de las epistemologías europeas y modernas que quieren, lógicamente, explicar todo. Yo no quiero saber qué hay en el mar. Yo siento el mar. Son cosas muy diferentes. Por otro lado, en lo ontológico, y ahí voy con esta idea, con lo ontológico político, tiene que ver con el modo en que yo me vinculo, y por eso traía esta palabra del cuidado. A nosotros este modo de componer concepto y filosofía es un modo de querer encontrarse con quien estamos, de querer encontrarnos de manera plural y de que el cuidado que uno tiene es el respeto por la forma en que otro conoce. Entonces, yo adhiero a esta epistemología y política vegetal más que a cualquier política humana. Acá una muy querida, mi tía, yo le digo así, la tía Susie Shock, que es una gran activista que muy querida, googleenla, Susie Shock, me enseñó que no queremos más esta humanidad que se impone paternalista y patriarcalmente sobre los conceptos y sobre la vida. Queremos cuidarnos pluralmente, queremos cuidar lo que somos,
porque somos también parte de todo eso. Yo no tengo más, diría más para decir. Por eso las plantas escriben con nosotros escribimos desde esa política vegetal. Genial, gracias. Vamos a pasar a la pregunta de Mayro Romero, que es parte del colectivo editorial Recodo. Muchas gracias por estar aquí, Mayro, y te damos la palabra para tu pregunta. Hola, ¿qué tal con todos? Saludos desde Ecuador. Bueno, primero creo que me presento. Soy artista visual. Soy directora de cine y también investigadora. Mis textos por lo general giran en torno a la escritura de no ficción. Y me gusta mucho lo que hicieron con la lectura coral, porque hubo un desborde ahí también, ¿no? Hubo como ese desborde en el mismo performance. Y hubieron ciertas preguntas que me resonaron mucho y quisiera preguntarles a los dos en relación a su trabajo dentro de las pedagogías, ¿no? Y es, ¿qué experiencias definen los desbordes en sus prácticas pedagógicas y cómo se desborda la mirada en sus prácticas? Eh, Esas dos son mis preguntas para los dos. Gracias por estas Casi preguntas nada. lindas. Gracias, sí, hermoso. No está guionado esto no está guionado. No hay... Orne, por favor. Es que... No, te doy el honor. Te doy ¿Me el das honor y después... Y sí, después el te olor? sigo. El olor. Bueno, perdón, al final termino hablando mucho. Yo No, ahora te interrumpo, tranqui. Agradezco mucho, en serio, que se hayan suscitado estas preguntas. Yo creo que el desbordamiento que nosotros nos genera es porque vivimos desbordando sin descuidarnos, porque eso me parece que es algo que, o lo menos posible, ¿no? Porque a veces también los desbordes te llevan a unas catástrofes existenciales y bueno, evitarlas y aprender de eso también. En cuanto a las pedagogías, lo voy a decir de esta manera, yo soy un gran provocador como docente en los espacios docentes, provoco, genera una efervescencia, una especie de volcán inestable, donde la gente que participa muchas veces se ve muy afectada, muchas veces se va conmovida, muchas veces hay estrategias y recursos para contención, para el cuidado y demás, pero muchas veces sucede eso. Y de hecho, en muchos encuentros terminan replanteándose la vida entera. Y no porque es filosofía, sino por la temática con la cual y la manera con la cual estamos interviniendo, termina proponiendo una revisión permanente de toda la forma en que estamos viviendo, que nos lleva a un desbordamiento mismo, ¿no? Recuerdo estudiantes que alguna vez vinieron a preguntarme, pero Santi, es que entonces yo me quedo sin iglesia, me quedo sin institución, me quedo sin familia, ¿no? Era, ¿no? Como unas... Y esos desbordes permiten decir lo que filosóficamente llamamos la intemperie. La intemperie es un espacio no situado, no geográfico, sino existencial, en la cual uno entra en el modo en que se percibe toda su propia historia y todo lo que es y todo lo que desea ser, y en eso, con lo que tiene, empieza a construir. El desbordamiento pasa por eso, es un caos provocado, ¿no? Y termino con esta cita bueno, justo hoy parece que estoy citando mucho a Félix Guattari, no es lo único que leí, pero lo cito otra vez porque lo quiero mucho. A mí me gusta decir que yo cito por amistad y no por autoridad. El hecho de Guattari decía que las artes, y lo digo porque por artista visual que sos y por cineasta y demás, las artes no tienen que ver con intervenir el caos para ordenarlo, sino para hacerlo más sensible. Yo siento que la pedagogía es esa. ¿Cómo hacemos más sensible el caos, que es el caos creador? Ellos traen la idea de la caosmosis, ¿no? Las ideas caóticas, caotizantes, que son potencias de creación. Es despertar un poco esa historia. Eso es el desborde, ¿no? Y a veces no lo queremos, a veces y aparece. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Una pregunta política. Bueno, seguimos si quieren. Orne, por favor. Sí, retomando un poco también tu pregunta, que es súper interesante.
también, bueno, y retomando ahí el comentario que hacía Ana María, que es súper complejo, ¿no? Habitar los desbordes en la academia. De hecho, bueno, nos cuesta también bueno, nuestras palabras, nos cuestan nuestras conversaciones, a veces saber los límites, ¿no? De los desbordes. Porque también los límites institucionales, digamos, que tienen los desbordes. Y retomando un poco esta idea, digamos, del caos de la creación y volviendo un poco a la desorientación, cuando Mayro referías a la educación de la mirada, creo que dijiste, ¿puede ser? ¿O hablaste de la mirada recién? Borde de la mirada. El borde de la mirada. Bueno, ahí, digamos, bueno, en lo personal, mi investigación doctoral tiene mucho que ver con la mirada y con la visualidad. Y claramente también el trabajo que estamos haciendo juntos con Santi, con lo que venimos compartiendo. Respecto, digamos, de la mirada no reducida, ¿no? al acto fisiológico del ver, ¿no? Sino amplificada con todos los sentidos. Digamos, cómo ve una persona no vidente, ¿no? Digamos, cómo soñamos esas imágenes que se nos proyectan, digamos, cuando tenemos los ojos cerrados. Esas imágenes que se nos proyectan en la panza, esas imágenes que se nos proyectan en el corazón, esos recuerdos, esas memorias, ¿no? A las que volvemos, y que son imágenes, ¿no? Que no tienen que ver con el acto fisiológico del ver. Que si bien digamos, solemos implicarlo, no necesariamente. Entonces, ¿por qué convoco esto? Para decir que algo que también buscamos en nuestras prácticas, tanto pedagógicas como investigativas, es amplificar, ¿no? Desbordar esta concepción de lo visual reducida a la mirada, para desvestir, develar la condición estético-política que está implicada en los modos que tenemos de ver, en los modos que tenemos de reconocer, así como también en toda la visualidad que tenemos incorporada, ¿no? Internalizada, en esto que yo les comentaba hoy de dibujar un cuerpo, bueno, ¿qué tipo de cuerpo dibujo? Porque aquel cuerpo que tengo como referencia, que dibujo como referencia, es de alguna manera, ¿no? El cuerpo que tengo incorporado de todas las narrativas que me rodean. Entonces, bueno, es súper interesante tu pregunta, da para un montón, pero me parece que lo más interesante es que con nuestros estudiantes, así como con nuestras investigaciones y aquellas personas que quieran amablemente leernos, lo interesante es poder provocar una desorientación, ¿no? Lo interesante es poder provocar una incomodidad, poder provocar un gesto, una irrupción, como dice una querida pedagoga que apreciamos mucho, que es Val Flores, poder generar una interrupción, un vector de interrupción entre tanta linealidad, ¿no? Entre tanta anestesia, si se quiere, que hay en cuanto a lo estético político, entre tanta serie, tanto marketing, tanto mainstream, tanto celular, ¿no? Esto que hablamos, digamos, de la mirada detenida, de la escucha, bueno, la escucha con todo el cuerpo, ¿no? La escucha visual también es una mirada atenta, una mirada que registra la huella. Entonces, bueno, me parece que también, digamos, tanto nuestras investigaciones como nuestras prácticas pedagógicas un poco lo que buscan es detener, ¿no? Desbordar también, y gestar otras alternativas posibles, ¿no? A los modos lineales que convocamos acá, los modos académicos encorsetados, ¿no? De ver, de sentir, de pensar y de hacer. Sí, ¿sabés que agregaría una palabrita? Hay una política de la percepción detrás de esto en juego. Esto que decía, lo estético político, porque después, cuando nos acercamos al mundo, vemos y percibimos y no pensamos, vemos y percibimos. Entonces, muchas de las decisiones y de la toma de decisiones y de las formas en que se construyen los decires tiene que ver con cómo percibimos. Esto es catastrófico para muchas cosas porque mientras sigamos sosteniendo el régimen de la palabra meramente,
no perturbamos, no trastocamos la percepción con la cual estamos siendo todo el tiempo pedagogizados. Bajo esto que decía Orne muy bien, bajo las tecnologías, bajo las series, no podemos no ver Netflix y como un parámetro de estética deseante, ¿no? Entonces, todo eso genera una, vamos a decir, una unilateralidad, una homogeneidad de la percepción que después resulta en una simple idea. ¿Qué vemos cuando nos paramos frente al mar? Hay gente que ve petroleras y progreso y nosotros vemos vida. Son cosas distintas. Listo, muchas gracias Santiago, muchas gracias Ornella. Un poco en honor al tiempo, creo que es momento de cerrar. Nada, quisiera de nuevo agradecerles profundamente, qué enriquecedora charla, qué hermosa conversa. Creo que es un fiel reflejo del texto, ¿no? Porque se tocaron un montón de temas. Así que nada, eso con todos, muchas gracias por venir. Y nada, seguiremos nosotros con las sesiones de posts con Radio Cocoa. Y nada, de nuevo un gustazo Ornella y Santiago. Y bueno, que tengan una linda noche todos. Gracias. Ustedes también. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a todos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao.